Se estima que en este año, que uno de cada 31 niños será diagnosticado con autismo. Se estima que uno de cada 3 niños lidia con algún tipo de reto neurológico. Tenemos una tasa de aumento del autismo en la generación de la mayoría de los que estamos aquí, un alza de uno en 10,000 niños. Hoy en día tenemos uno en 31. Entonces, el alza o el aumento es estratosférica. Y tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque antes podíamos pasar nuestra primaria, nuestra secundaria y jamás escuchar de un caso, de un diagnóstico neurológico. Hoy en día, en las escuelas, en los salones, no sé si tengo por aquí docentes, pero tenemos el 20 o el 30% del salón con problemas neurológicos. Entonces, algo está sucediendo y no es lo que normalmente creemos que está sucediendo. De hecho, una investigadora en MIT mencionaba que al grado en el que vamos aumentando esta tasa del autismo, para el 2025, este año, vamos a tener 1 de cada 2 niños con autismo. Esto es en Estados Unidos. Y si bien puede parecer una cifra alarmante, ya es realidad en muchos círculos, en muchas poblaciones. San Francisco, Silicon Valley, tiene 1 de cada 5 niños con autismo. La concentración de estos casos varía y la causa es muy evidente de este tipo de casos. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó que 1 de cada 3 personas en el mundo tiene un problema neurológico. Y es la causa principal de enfermedades, porque la condición neurológica, si bien no es una enfermedad, produce enfermedades, produce trastornos autoinmunes, autoinflamatorios, disbiosis. La incapacidad del sistema inmunológico de liberar toxinas te va a intoxicar, realmente. ¿Quién es el que regula al sistema inmune? ¿Quién es el que regula a nuestro sistema digestivo, a nuestro sistema autónomo? El cerebro. El órgano más importante es del que menos sabemos, del que menos tenemos idea de qué se trata. Y llegamos con los profesionales de salud y nos dicen que tu hijo tiene esto porque está intoxicado, tu hijo tiene esto porque tiene metales pesados, porque tiene parásitos en el intestino, porque tiene problemas hormonales, porque tiene estos retos de la salud. Y estamos como esta metáfora de la India, donde estaban estas personas que no podían ver y se les preguntaba, ¿qué es un elefante? Pues para unos tocaban el mástil y bueno, pues es un cuerno, para otros tocaban la cola y es como una serpiente, otros tocaban la pata del elefante, pues es un árbol. Entonces estamos abordando estos trastornos de una manera muy aislada, y estamos como los perritos persiguiéndonos la cola y hacemos todos los protocolos biomédicos y todas las desparasitaciones del mundo y quitamos y ponemos y el niño sigue igual. Si mejora, mejora un poco, pero no estamos corrigiendo el problema. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Todo inicia con esta pregunta. En el autismo o en cualquier trastorno del neurodesarrollo, la pregunta es, ¿qué está sucediendo realmente en el cerebro de mi niño con autismo? ¿Qué está sucediendo? No, pues es que tiene estos estereotipias, tiene autoagresiones, sí, pero ¿qué está sucediendo en el cerebro? Se le hace una resonancia magnética, se le hace un electroencefalograma, todo está bien, todo está normal, se le hace test genético, no hay ningún gen autista, no existe. Se han invertido trillones de dólares en el autismo, en genes, y no existe, no sale, ¿verdad? ¿Y cómo se relaciona esto que está sucediendo en el cerebro a temas autónomos, a temas inmunológicos, a temas digestivos? Lo que realmente está sucediendo en el cerebro es un síndrome de desconexión funcional. Explicado en términos sencillos, los hemisferios cerebrales no están comunicándose adecuadamente. No hay una transferencia horizontal de información. Eso es evidente y eso es comprobable. ¿Por qué sucede? Son muchos factores. Pero el problema, el autismo, se define
como un síndrome de desconexión funcional, significándose el cerebro derecho y el cerebro izquierdo no se están comunicando adecuadamente y existe una asimetría de conectividad, de función. Si se los explico prácticamente, tengo un brazo musculoso y tengo un brazo muy flaquito. Ese es el problema, es una asimetría. En el 100% de los casos del autismo vemos tendencias intelectuales estratosféricas. Lo expresen o no lo expresen. Memoria por detalles, por ubicaciones, números, letras, colores, figuras, todas estas cosas que son tan ritualísticos y procedimentales, pero tenemos retos en temas del hemisferio cerebral derecho. Entonces, en esta publicación mencionamos cómo explicamos el autismo como un síndrome de desconexión funcional, cómo podemos ver áreas en el cerebro izquierdo y derecho hiper versus hipoactivas. Esa asimetría es lo que define realmente al autismo. Este es una ejemplificación de un electroencefalograma. Este que está aquí del lado izquierdo es un cerebro que debe de funcionar adecuadamente, tiene conectividad aislada entre distintas áreas del cerebro, pero también posee conexiones de largo rango. Este es un cerebro eficiente y desarrollado. Este es un cerebro inmaduro, el del lado derecho, demasiada conectividad y no hay una diferenciación. De aquí a Monterrey, si yo me voy en una autopista llego rápido, si me voy por una colonia, va a ser muy tardado, y eso es lo que está pasando en el cerebro del niño con autismo. Ahora, ¿por qué puede suceder este tipo de problemas? Esta es la pirámide madurativa del desarrollo. Este es el proceso que transcurre en nuestro cerebro para llegar a tener funciones ejecutivas: razonamiento, comprensión, intuición, creatividad, comunicación, expresión. Entonces, mi hijo no tiene funciones ejecutivas. Mi hijo tiene problemas de la comunicación, por lo tanto le voy a dar terapia de comunicación. Y no funciona de esa manera, porque el cerebro no se construye de arriba para abajo. El cerebro se construye desde el tallo cerebral hacia la corteza cerebral. Entonces, lo de a mero abajo es lo más importante. ¿Qué tenemos en la base de la pirámide? Tenemos reflejos primitivos de la infancia. Esos movimientos o esas respuestas involuntarias de un bebé que acaba de nacer. Y de hecho, los reflejos primitivos son los responsables por hacer que el bebé se dé a luz a sí mismo. Tenemos este movimiento de la espina dorsal por un reflejo Gallant que hace que el bebé se vaya empujando. Tenemos el reflejo tónico asimétrico del cuello que hace que el bebé se vaya torciendo y pueda salir por el canal de parto. Sin esos reflejos primitivos, bebé se puede quedar en una presentación de nalgas, se puede quedar con la cabecita arriba. Si eso sucedió en tu embarazo, desde ahí ya estamos notando, hay irregularidad de la base del cerebro, que son los reflejos primitivos. Y esa es nuestra herramienta más importante en casa. Tenemos que saber identificar esos reflejos primitivos y tenemos que saber remediarlos. Mi hijo está gateando, pero está gateando arrastrando un piecito. ¿Qué significa eso? Reflejos primitivos irregulares. Tienes que hacer algo al respecto. Vas al médico y el médico te dice, no, todos los bebés crecen a su tiempo. Error. Los bebés no crecen por tiempo, crecen por estímulo. El movimiento es lo que desarrolla el cerebro, no el paso del tiempo. Entonces tenemos que saber identificar eso y luego tenemos sistemas sensoriales, sistema motor, procesamiento corporal, esquema corporal, y después de tanto movimiento y exposición a nuestro entorno adecuado, tenemos funciones ejecutivas. Si yo tengo problemas de atención y concentración, no puedo enfocarme en los problemas de atención y concentración. Tengo que ir hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo y regresar hacia donde nos quedamos atascados en este proceso de maduración. Que hoy en día, por nuestra cultura tan avanzada y tan tecnológica, estamos decidiendo brincarnos esos escalones. Y eso es un problema. Un niño que no gatea, un niño que no se arrastra, un niño que no succiona el seno materno, que no nace por un parto natural, va a tener problemas en la integración de sus reflejos primitivos, que a la larga quizás no le va a ocasionar un diagnóstico neurológico, pero como adultos vamos a ser parte de la estadística de 1 de cada 3 con algún problemita neurológico. Son problemas innecesarios porque todo eso se corrige. El 95% de los diagnósticos del autismo son, por lo menos, son completamente reversibles, porque no puedes encontrar patología.
No puedes encontrar una lesión cerebral. Y por eso la metodología es el método más efectivo en el abordaje de estos trastornos. Sí es importante trabajar nutrición, suplementación y temas en el entorno, por supuesto, pero todo desde el cerebro. Creemos que el futuro de la medicina es un futuro basado en el balance del cerebro, en la conectividad adecuada del cerebro y cómo interactúa el cerebro con todos los sistemas corporales. El cerebro es asimétrico. Tenemos el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Nuestro cerebro derecho es lo que se desarrolla los últimos meses en útero y los primeros 3 años de vida. El cerebro derecho procesa el sonido de baja frecuencia, los sonidos graves, la luz de alta frecuencia, desarrolla el olfato, es el que regula los sentidos. El cerebro derecho tiene una comunicación corporal, o sea, no verbal. Se expresa a través de sonidos, de tono de voz, de dar las manos para que me cargue mi mamá. Entonces, todo lo que está sucediendo, lo que debe de suceder los primeros 3 años de vida, tiene que desarrollar el cerebro derecho. ¿Qué es lo que no se debe desarrollar los primeros 3 años de vida? El cerebro izquierdo. ¿Qué desarrolla el cerebro izquierdo? Pantallas, números, letras, colores, figuras, cosas que no debe de estar haciendo un niño. Si estamos estimulando tempranamente de la manera incorrecta, estamos dándole forma y tono a un hemisferio cerebral que no corresponde en su tiempo. Entonces, todas estas características son parte de las cosas que hace el cerebro derecho. Tiene emociones negativas, tiene la tristeza, tiene la vergüenza, tiene el miedo o medir el peligro. Entonces, primero tenemos que desarrollar los sistemas de protección y de defensa. Bebé se encuentra un pañal que mamá lo estaba cambiando lleno de popó y se lo acerca a la cara. ¿Qué debe hacer bebé? Debe hacer asco y alejarse. Pero vemos que los niños dentro del espectro del autismo, que prácticamente tienen el cerebro derecho sumamente deficiente, no tienen olfato, no reconocen aromas desagradables, no miden el peligro, no tienen vergüenza. Todas esas emociones y funciones del cerebro derecho se encuentran hipoactivas en todos los casos. El cerebro derecho procesa sensorialmente lo que el cuerpo izquierdo procesa. Mi mano izquierda la mueve el cerebro derecho. Eso es una conectividad contralateral. Y luego tenemos qué tipo de cosas suceden cuando el cerebro derecho se encuentra en debilidad. Ojo, no está lesionado, no está enfermo, se encuentra hipoactivo. Entonces es cuando vemos incapacidad para sentir el cuerpo, porque el cerebro derecho, a través de la ínsula cerebral derecha, siente saciedad. El niño con déficit del derecho no siente saciedad. Puede comer sin parar hasta vomitar. No controla esfínteres, porque el cerebro derecho siente el cuerpo. Entonces, si yo no siento el cuerpo, estoy anestesiado, pues no voy a controlar mis esfínteres. No siento dolor, porque el cerebro derecho se conecta a el cuerpo. Entonces tengo un umbral del dolor sumamente elevado. Luego tenemos el cerebro izquierdo, que como vemos aquí en la imagen, ecuaciones, números, todo ese tipo de cosas, súper lineal, súper lógico. El cerebro izquierdo entra en línea aproximadamente a los 2 años, 8 meses, 3 años, y entra la parte de qué, por qué, cómo, cuándo, dónde. Las mentes curiosas quieren saber. Entonces es donde viene ya la memoria. Por eso se conoce que todos tenemos amnesia infantil. No nos acordamos del primer año, del segundo año, porque no es el tiempo del cerebro de la memoria, del consciente. Es el tiempo del inconsciente, del subconsciente, de la memoria muscular, de lo que el cerebro izquierdo va a necesitar para poder cimentar sus funciones. Entonces el cerebro izquierdo es lineal, súper metódico, rutinario, letras, números, colores, figuras. Retenemos toda la información en eso. Entonces tú ves a niños, por ejemplo, en el autismo, con un cerebro izquierdo hiperactivo, tú los ves que saben 5 idiomas, sabrá Dios de dónde. ¿Por qué? Porque ven un video en números en ruso y ya se lo aprendieron todo. Porque la memoria es una habilidad impresionante en ellos. Son sumamente intolerantes al cambio, porque el cerebro izquierdo es rutinario. Entonces todas las funciones que podemos ver aquí en el autismo los vamos a ver exacerbadas, sumamente fuerte. Cuando no lo expresan, porque dices, es que el niño es no verbal, el niño tiene un autismo severo, no sabe nada. Te garantizo que entre más severo es la condición, más fuerte es la inteligencia. El problema es que el cerebro derecho es el responsable de controlar al cuerpo.
Y si yo no tengo esa capacidad de regular, mi cuerpo va a hacer lo que yo no quiero o mi cuerpo no va a hacer lo que yo sí quiero. Entonces estoy atrapado en un cuerpo que no me responde. Debemos de ser conscientes de estos diagnósticos, por supuesto. Debemos de normalizarlos o debemos de ser inclusivos. Bueno, la pregunta es, ¿debemos de normalizar estos trastornos? ¿Debemos de normalizar disfunción? Por supuesto que no. Porque si tú lees los libros que escriben los niños con autismo no verbal, te vas a dar cuenta que están viviendo un infierno. ¿Por qué? Porque su cerebro no está procesando las cosas como debe de suceder. Y es nuestra responsabilidad ayudarlos, identificarlo y remediar la situación. Cambiar el tono del cerebro. El cerebro izquierdo es el coeficiente intelectual. Procesamos el aroma de la fosa nasal izquierda, aromas agradables. Todas estas funciones las va realizando el izquierdo. Cuando el cerebro izquierdo se queda en deficiencia o en bajo tono, entonces tenemos timidez, depresión, tristeza, disfemia, tartamudeo. ¿Por qué? Porque mi cerebro no está procesando ese tipo de funciones. Y en resumen, todo lo que son estos diagnósticos caben ya sea en el cerebro deficiente derecho y en el cerebro deficiente izquierdo. Les recomiendo mucho leer el libro de Niños Desconectados, así se llama, Niños Desconectados. Pueden entender a enormes rasgos la evidencia y la ciencia que respalda esto, porque esto se comprueba en Harvard, se comprueba en Stanford. Tenemos publicaciones científicas en los journals más prominentes en el mundo. Yo solo quiero darles respuestas realmente. Ahora, ¿de qué me sirve saber todo esto? Que tenemos un programa para hacer en casa principalmente. Y esto es un sistema de salud descentralizado. Sí, tenemos un centro aquí, sí los ayudamos a evaluar y a trabajar, pero lo que nosotros vamos a hacer es entrenar al padre de familia o al terapeuta para que trabajen en casa. Y en casa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar la estabilidad de los músculos centrales. Tú vas a ver que la comorbidad más común es una asimetría de la marcha o hipotonía. Tenemos que trabajar el movimiento, tenemos que trabajar los músculos centrales, tenemos que trabajar los reflejos primitivos, que son la base de la inmadurez en el tallo cerebral o en el sistema nervioso. Y tenemos que lograr una integración hemisférica, tenemos que hacer que esos hemisferios cerebrales vuelvan o embonen por primera vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estimulación específica. Yo no puedo estimular el cerebro fuerte, debo de estimular el cerebro débil. Y la mayoría de las terapias que tratan de enfocarse en la parte de arriba van a estimular el hemisferio opuesto. El niño es buenísimo en matemáticas, ponle más matemáticas, estás reforzando el problema. La cognición procede del movimiento. Entonces tenemos que buscar la simetría de movimiento, la estabilidad postural y el desarrollo de los reflejos primitivos infantiles. Entonces nosotros básicamente en nuestro centro hacemos terapias a base de láser, de magnetismo transcraneal, de corriente directa, corriente alterna, ejercicios muy sencillos que debemos de aplicar en casa, y contamos con el primer centro de su tipo en habla hispana, en América Latina, y el único centro en el norte de México de onda escalar. Entonces, cuando aplicamos todas estas terapias de manera inmersiva, hacemos que el cerebro responda y se conecte y cree esas conexiones que tanto necesita para poder expresarse. Este es nuestro centro de evaluación y terapia neurológica. Y contamos con una aplicación que pueden ustedes tomar por ahí el código QR, que es esencialmente nuestro centro en su bolsillo, donde ustedes van a ver cómo evaluar esos reflejos primitivos, cómo puedo identificar esa área de oportunidad en mi hijo. Bueno, ustedes tienen esa parte en la aplicación disponible en Android y en Apple. Evaluamos. Luego que evalúo y que identifico esto no debe de ser, ok, entonces tengo mi apartado de estimulación de reflejos. Basta tomar esto, vas a hacer este ejercicio. Si es un niño, si es un adulto mayor, todo viene cómo trabajarlo, cómo realizar ejercicios de estabilidad de los músculos centrales, cómo estimular el cerebro izquierdo o cómo estimular el cerebro derecho. Y con eso ya tenemos todo lo que debemos estar trabajando en casa. Todo tiene una evidencia clínica. Todo está entera y completamente respaldado. Ustedes pueden investigar en este enlace las publicaciones, tomar todos los documentos, ponerlos en inteligencia artificial y hacer cualquier pregunta.
¿Por qué puede servir esto? ¿Por qué le puede ayudar a mi hijo? ¿Cómo puede aplicarse en este trastorno o en este trastorno? Entonces, yo les recomiendo, vean, lean el libro, infórmense, síganos en nuestras redes, @neurobalance.mx, y estamos para apoyarlos. Aquí en los stands vamos a estar obsequiando sobrecitos donde vienen distintos premios. Estamos regalando más de 200,000 pesos en evaluaciones, terapias, descuentos. Entonces, pasen por su sobrecito después de esta plática, y estamos en Neurobalance aquí en Saltillo, y si hay personas incluso a la distancia, los ayudamos de manera virtual. Estamos para servirles, resolver sus dudas, preguntas. Por favor, vayan a nuestro stand. Todo el equipo de Neurobalance está para servirles. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso.